Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy hablaremos sobre uno de los reproductores digitales en red más completos del mercado. Se trata del modelo SD9 de la marca SMSL. Cada día que pasa, este tipo de reproductores está más de moda, ya que el streaming de música es una realidad actual y posiblemente de futuro. Pues aquí lo tenéis. La verdad es que a mí lo primero que me llama la atención es el diseño que tiene, ¿no? Es muy bonito, es bastante compacto y no ocupa mucho lugar. Y lo primero que destaca, sin lugar a dudas, es la pantalla. Fijaros, una pantalla color de casi 2 pulgadas, 1,9 creo que es, y fijaros, lo primero que destaca es la portada del disco, y aquí esto es lo importante, ¿vale? Que es la calidad del archivo en cuestión, y aquí el dibujito de la pegatinita esta del Hi-Res, que a mí esto pues me parece bastante curioso. Pero como podéis ver, todo el diseño está cuidado hasta el mínimo detalle. Aquí te lo remarca que han hecho un nuevo diseño, la verdad es que lo han conseguido. ¿Vale? Y aquí también te hace énfasis en que reproduce prácticamente todo tipo de archivos, ¿vale? Que eso está genial. Después, si hablamos de la arquitectura que tiene internamente del audio, pues estamos hablando de que esta marca es una marca de calidad, ¿vale? Todos los componentes que llevan sus productos son de calidad, con lo cual el resultado final del audio es un audio con mucho detalle. No estamos hablando de una marca al azar, ¿no? Por eso la arquitectura interna está estudiada para que el audio salga limpio. ¿Vale? Después también remarca que es soporte a MQA full decoding, ¿vale? Decodificador al 100%, ¿vale? Y aquí te enseña el dibujito que te hace todos los procesos, que eso está muy bien, que no solo te hace uno, sino que te hace todos. Y después, como estamos hablando de streaming, pues claro, esto va por internet, ¿no? Y entonces, pues nada, soporta el DLNA y el AirPlay, que son dos de las tecnologías más usadas, ¿no? Aquí solo faltaría el Chromecast, pero ya sabemos que el Chromecast, como es de Google, pues ahí a lo mejor habría que pagar derechos o lo que sea, y por eso pues se han quedado con estos dos, ¿no? Que está muy bien. Después dice que tiene soporta el Eevee Link, ¿vale? Que esto es muy curioso porque el Eevee sale prácticamente en casi todas las marcas estas chinas, japonesas, coreanas, porque Eevee ahora, por ejemplo, es una marca que se dedica a fabricar reproductores, pero antes era el que hacía los software de las demás marcas, ¿no? Y por eso pues se ve que confían en él para todo el tema de software, ¿no? Y entonces aquí te dice, esta es la aplicación de Eevee, ¿vale? Entonces con esta aplicación puedes acceder pues a tu disco duro que le pinches, ¿vale? O memoria USB, ¿no ves? Y aquí os enseñará pues todas las carpetas. También puede ser como un mando remoto, ¿vale? Lo tiene todo. Aquí mira, aquí lo podéis ver, ¿vale? Que podéis conectar prácticamente todo, o sea, es que a este aparato no se le resiste nada. ¿Vale? Después, fijaros, la interfaz por detrás. Es que es una pasada. Te dice que es el cable de red, el USB 2.0, tiene las entradas ópticas, ¿vale? Después tiene aquí la coaxial y también tiene, fijaros, para la tarjeta micro SD, que está, la verdad es que lo tiene todo. O sea, esto digamos que lo tenéis que conectar a vuestro DAC, ¿vale? O vuestro equipo de música. ¿Vale? Esto de por sí solo no funcionaría, tendríais que conectarlo, bueno, si a lo mejor tuvierais un altavoz que fuera con cable óptico, pues sí lo podríais enganchar, pero esto normalmente se engancha al equipo de música que tengáis, ¿no? Bueno, pues aquí también os hace énfasis, ¿no?, sobre qué tipo de memorias USB, ¿no?, pues podéis engancharle, que tenéis hasta 4 terabytes de capacidad, que es una pasada. La verdad es que aquí por ejemplo os da el mando a distancia también, es muy completo. Y como podéis ver, fijaros, las medidas es muy pequeño, entonces no ocupa lugar y no molesta, Y encima con la pantalla esta es
es un acierto, la verdad es que es un acierto. Y aquí no sé si habréis notado, pero también es Bluetooth, pero como podéis ver no menciona absolutamente nada. Solo aquí, ¿vale? Solo aquí que pone Bluetooth Input y Bluetooth Output, pero no dice absolutamente nada, no sabemos ni qué formatos ni nada. Y es súper curioso que, fijaros, hemos llegado al final y no nos especifica nada del Bluetooth. Claro, esto es lo que yo os digo. Ellos hacen énfasis en lo streaming a través del internet porque es digamos, lo actual y el futuro, ¿no? Y el Bluetooth es una cosa que también te lo ponen, pero es una cosa que se ha quedado obsoleta, lo del Bluetooth, ¿vale? Porque no evoluciona. Y para tener algo de información al respecto, pues nos tenemos que ir al manual de usuario, ¿vale? Y aquí sí que nos dice Bluetooth sección tal, y nos dice que tiene la versión 4.0 y nos dice, fijaros, tiene absolutamente los más importantes, el AAC, el aptX, el LDAC, ¿vale? Que es el de Sony, que es el mejor, y te dice pues que es tanto transmisor como receptor, ¿vale? Pero es curioso que aquí en la página principal no nos diga absolutamente nada del Bluetooth. Y es por lo que os digo yo, porque todo está enfatizado en el Wi-Fi, ¿no? Y pues nada, y aquí también os preguntaréis 4.0, esto ya estamos en la 5.2, ¿no? Pero en el Bluetooth es que pasa una cosa muy curiosa, y es que realmente da igual que sea un 4.0 que un 5.0 que un 5.2. Realmente el ancho de banda es el mismo. Para transmitir el LDAC o el AAC no nos hace falta el 5.2 porque en cada versión que van sacando van arreglando pequeñas mejoras. A lo mejor ahora consume un poco menos, la latencia es un poco más baja, pero en cuanto a ancho de banda el 4.0 va de sobra con el LDAC, el AAC, todos estos, ¿vale? Entonces, por eso ellos no van a meter el 5.2 porque a lo mejor tienen que pagar más derechos y el resultado final con el 4.0 es el mismo. Y esa es la realidad del tema, ¿no? No es porque se han quedado, han dicho 4.0, no, es que realmente para el resultado es el mismo, el 4.0 que el 5.2, ¿vale? Pues nada, simplemente era deciros eso, que me ha llamado la atención porque no dice aquí en la página oficial absolutamente nada del Bluetooth. Pues nada, ya os digo que este reproductor es de mucha calidad y la verdad es que cada vez estamos viendo como los fabricantes optan por este tipo de aparatos para que tú lo combines con el equipo de música que tengas en casa, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!